Bienvenidos. Este breve video ha sido preparado para hacer un breve repaso de las normas APA que ustedes van a estar utilizando en el transcurso de su documento. Los objetivos de este video, primero que todo, es conocer más sobre las normas APA, hacer un breve repaso de cómo citar en formato APA y conocer por qué es importante citar. Primero, comencemos con la hoja de portada. La hoja de portada es un poco diferente a la que ustedes han estado utilizando hasta ahora. Como pueden ver, comienza con el título del trabajo, centrado y en la parte superior de la hoja. Luego van a decir presentado por y nombrarán su nombre y apellidos completos. Luego el programa dentro de la institución. Finalmente el nombre de la institución, la ciudad, el día, el mes y el año. Fíjense ustedes cómo está repartido las diferentes información en la página. Si ustedes desean poner el logo de la universidad, lo pueden hacer en la parte superior izquierda. Ahora que han terminado la hoja de portada, vamos a ver el formato de los títulos. Como pueden ver en esta hoja, se ve cómo el documento está dividido por diferentes títulos y subtítulos. Los títulos y subtítulos organizan el documento y nos permiten saber qué partes son importantes y qué partes son subpartes de esas partes importantes. En la parte superior podemos ver un título de nivel 1. El segundo título, el que ven alineado hacia la izquierda en negrilla, es un título de nivel 2. El tercer título, el que dice subtítulo del primer subtítulo, es un título de nivel 3 que está también hacia la izquierda, pero esta vez tiene sangría. Y el cuarto nivel de título es el que se ve después de este, que está con cursiva, sangría y tiene negrita. Estos títulos se pueden ver de la siguiente manera. Primero tenemos el formato del título de nivel 1. Va centrado en negritas con mayúsculas y minúsculas. Luego, el segundo nivel va alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas. El tercero va unido al párrafo con sangría en negritas, en minúsculas y con punto seguido. Pongan mucha atención, después del tercer nivel del título, el texto comienza inmediatamente después de que se acaba el título. En el cuarto nivel, muy parecido al de tercer nivel, solo que va con cursivas. Y el de quinto nivel, en caso de que lleguen a necesitarlo, no tiene negrita, solo va en cursivas, sangría, minúsculas y con punto seguido. Una aclaración. Los diferentes niveles de títulos se utilizan para, como les decía, organizar el texto, pero estos títulos ya no tienen números, como tal vez habían utilizado antes. Este formato permite ver cómo está organizado el texto sin necesidad de utilizar números. Muy bien, ahora sí, a escribir nuestro documento. El formato del documento, una vez más, es diferente al que tal vez ustedes han utilizado antes. Primero, tiene un título resumido que se encuentra en el encabezado de la página. Este título es un título corto de menos de 50 caracteres y va completamente en mayúscula y alineado hacia la izquierda. En esa misma línea, alineado hacia la derecha, se encuentran los números de las páginas que aparecen desde el inicio. Este título corto y el número aparece en todas las páginas del documento, menos en la primera página, la página de portada. Luego vamos con el título de nuevo. Sé que tal vez hemos puesto el título en nuestra hoja de portada, pero el título se vuelve a repetir en la primera página. Un par de detalles más que hay que tener en cuenta. Todos los párrafos comienzan con sangría. No hay espacios extra después del párrafo, ni antes ni después de los títulos. Todo el texto va seguido. Para separar el texto vamos a trabajar a doble espacio con una letra Times New Roman de 12 puntos. Y finalmente, las márgenes de nuestro documento deben ser de 2.5 centímetros por 2.5 centímetros. Una parte importante que vamos a utilizar en nuestro documento, que tal vez no hemos utilizado antes, son tablas y figuras. Las tablas y figuras se utilizan para mejorar la comunicación que tenemos con la persona que va a estar leyendo nuestro documento. También así se presentan cálculos o formas de almacenar o decorar nuestro documento. Hay dos tipos de formas que podemos hacer esto. Una de ellas es mediante una tabla, que es una versión resumida de nuestros datos, con unas columnas y unas filas que identifican a qué pertenece cada uno de los datos. La otra forma es cualquier otro dibujo, figuras del tipo de barras, de pie chart, las fotografías y demás que ustedes quieran introducir en el texto. En este caso se llaman figuras.
Las figuras es una descripción gráfica de nuestra información. Comencemos con las tablas. Las tablas también tienen una forma específica como deben ser presentadas. Primero va el número de la tabla, primero siempre diciendo que va a ser una tabla. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, por ejemplo. Luego va el título de la tabla en letra cursiva. Finalmente, la tabla. La tabla, como se pueden dar cuenta en este ejemplo, no tiene líneas verticales, solo líneas horizontales y en los títulos de las columnas. Dentro de los datos ya no hay líneas horizontales. Y por otro lado, si queremos hacer algún tipo de nota, va en la parte inferior, el título va en cursiva y la nota sin cursiva. Las figuras, en cambio, no tienen un título en la parte superior. Como podemos ver en este ejemplo, el título y la descripción del mismo va en la parte inferior de la figura. Primero va el nombre de la figura con su número de figura, entonces va a decir figura 1, figura 2 y luego el título. Luego va el título descriptivo y va una explicación de qué es. Si esta figura sale de una fuente que no es de ustedes, es decir, ustedes no crearon esta figura, es importante que ustedes proporcionen la referencia de dónde sale esta figura. Y esto también se pone en este título de abajo. Bueno, ahora sí que estamos escribiendo nuestro texto, posiblemente se estén preguntando cuándo debemos citar o cuándo debemos parafrasear. Comencemos con parafrasear. Parafrasear se hace cuando necesitamos relatar, resumir o cotejar la posición de un autor. En este caso, buscamos utilizar palabras diferentes a las cuales utilizó el autor en su texto original. Es decir, vamos a decir las cosas con nuestras propias palabras. Como regla general, se busca siempre parafrasear y solo citar cuando es necesario. Las paráfrasis o citas no textuales, de igual manera, deben ser referenciadas. No se utilizan comillas ni se utilizan sangrías y se debe dar la referencia del autor y en el mejor de los casos proporcionar las páginas de las cuales salió esta información. Hay dos formas de hacer una paráfrasis o cita textual. La más común es poner la referencia al final de la información que sacamos de otro texto, como se puede ver en este primer ejemplo. También podemos hacerlo cuando queremos decir primero lo que habló un autor. En este caso se usa mucho cuando son autores populares, digamos queremos hablar de Piaget o queremos hablar de otro autor conocido que queremos referenciar. En este caso, como se puede ver, podemos hablar de Ejima et al. En el 2007 que sugieren que la generación de significados y ustedes continúan con su texto. Fíjense que en este caso no se utilizan comillas ni cursiva ni se subraya nada. Es parte de las palabras que ustedes mismos decidieron utilizar basándose en lo que dijo este autor. Muy bien, ahora que sabemos parafrasear, empecemos a saber cómo citar. ¿Cuándo se cita? Se cita cuando necesitamos utilizar las palabras exactas de un autor, por ejemplo, cuando queremos proporcionar una definición. También cuando lo que queremos afirmar es algo controversial y nosotros tenemos miedo de que alguna otra persona nos vaya a controvertir porque dijimos eso. Finalmente, se hace cuando queremos hacer un análisis de lo que describe el autor. Esto se utiliza principalmente cuando estamos haciendo análisis narrativo, donde queremos ver cómo esto que dijo específicamente un autor se relaciona a algo que estamos discutiendo. Como mencionábamos, las citas se utilizan cuando queremos hacer un tipo de énfasis. A veces nuestro énfasis va a ir en el contenido y otras veces va a ir en el autor. El énfasis de contenido es cuando queremos que lo que dijo ese autor sea la parte principal de nuestro texto. Cuando esto lo vamos a usar, lo primero que hacemos es abrir comillas, poner nuestra cita exacta como la dijo el autor, cerrar comillas y entre paréntesis poner el apellido del autor, coma, el año de la publicación, coma, p, punto y el número de la página donde salió la cita. Muchas otras veces queremos hacer énfasis en el autor, cuando por ejemplo queremos contrastar la posición de dos autores diferentes. En este caso ponemos primero el apellido del autor, sin comillas, sin paréntesis ni nada, y luego entre paréntesis el año en el que dijo lo que nosotros vamos a citar. Abrimos nuestras comillas y solo al final de las comillas ponemos el número de página del cual sacamos esta información entre paréntesis. Algunas veces vamos a querer citar algo un poco más extenso que no debe ir dentro del cuerpo del texto. Se llama una cita larga cuando tenemos una cantidad mayor de 40 palabras dentro de la cita.
En este caso, nuestro texto debe ir en un párrafo separado. Es un párrafo en sangría, que la primera oración no empieza con sangría como el resto del documento, y que aparece luego el número de la página y no aparecen comillas. El nombre del autor y el año aparecerá entonces dentro de nuestro texto antes de la presentación de la cita. Tengan en cuenta lo siguiente: las citas largas no deben ser abusadas. Tener un texto con varias citas largas seguidas se considera también una forma de plagio. Utilicen con mucho cuidado esas citas largas y solo en casos de que sea necesario. De otra manera, les sugiero ya sea utilizar una cita corta o parafrasear. Hasta ahora hemos visto cómo introducir diferentes citas, cuándo parafrasear y cuándo utilizar citas. Sin embargo, los nombres de los autores tienen su propio formato. Para resumir, hemos decidido enseñárselo de la siguiente manera. Para citas con uno o dos autores, aparece el apellido o los dos apellidos de los autores en todo el documento de forma completa, ya sea antes del año cuando queremos hacer énfasis del autor o dentro de los paréntesis cuando queremos hacer énfasis en el contenido. Cuando tenemos citas de 3 a 5 autores, los apellidos aparecen solo en la primera cita y luego se añaden las palabras et al después de los apellidos. Por ejemplo, si tenemos a Foster, Krauss, Boyce y Buchlock, que en el 2005, sus apellidos solo aparecerán la primera vez que los citamos. En el resto del documento aparecerá como Foster, et al, punto, y entre paréntesis el año, en caso de que queramos hacer énfasis en los autores, o todo dentro de paréntesis en caso de que queramos hacer énfasis en el contenido. Finalmente, para citas de 6 o más autores, desde el comienzo utilizaremos la terminación et al. Por ejemplo, Taussig et al, punto, y entre paréntesis el año en el que se presenta. Como forma de aprender esto y para ayuda de ustedes, existe una tabla que hemos anexado a Moodle para que ustedes puedan trabajar con ella y nunca olvidar cómo hacer este formato. Ya hemos llegado al final de nuestro documento y es hora de que digamos cuáles fueron los autores que utilizamos para la información que reportamos. A esto se le llama una lista de referencias. Como bien lo dice su nombre, referencias se refiere solo a los autores que aparecen referenciados en nuestro documento. Esto se diferencia de una sección de bibliografía, en donde la bibliografía se habla de todos los autores y libros que fueron revisados. En nuestro documento vamos a utilizar solamente la lista de referencias. En general, la lista de referencias tiene el siguiente formato. Comenzamos por el apellido del autor, las iniciales del nombre del autor, entre puntos, luego entre paréntesis la fecha de publicación, luego en cursiva el título de la obra y finalmente los datos de publicación. Para mayor información hemos anexado una lista de cómo hacer las diferentes referencias en Moodle, puesto que dependiendo si utilizamos artículos de investigación, libros, videos u otras fuentes, la referencia cambia en su formato. De cualquier manera, yo estoy disponible para reunirme con ustedes cuando lo necesiten respecto a las referencias o cualquier otro aspecto de este corto video. Espero que les sea muy útil.